Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro 1, del 3 al 11. ¿A todos? Sí. Dice, partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Carácter con fruto. De eso nos está hablando el apóstol Pablo. Cuando yo me pongo a leer, generalmente yo leo en las mañanas, leo siempre un capítulo o varios capítulos de alguno de los libros y lo leo por 15 días, 20 días o un mes. Generalmente son 15 o un mes. Es el mismo tema, como para ir tratando de entender algo mejor o para poderlo, en algunos casos, también, ¿por qué no memorizar algunos textos? Pero cuando leí esta parte de este texto de Pedro, vi que, y el pastor también me comentó que diera el tema yo aquí, me llamó mucho la atención una palabra o un par de palabras que hay ahí en uno de esos versos. Pero preparando, y dije, con base en eso, quiero predicar, quiero dar el tema. Y pues le pedí al Señor que me ayudara a ver cómo hacíamos. Muy bien. Mm, el objetivo final o el texto quedó obviamente un poco diferente a lo que había pensado inicialmente, pero tiene obviamente que ver y es con respecto a ese tema. En estos primeros versos, de los versículos 3 y 4, vemos que Dios hace algo para nosotros. Vemos lo que dice el 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, en estos dos versos vemos que se hace algo para nosotros, ¿cierto? ¿Quién lo hizo? Dios es el que hace eso. Entonces dice, todas las cosas. ¿Cuántas son todas las cosas? Todas las cosas. ¿Son algunas? ¿Son muchas? Son todas las cosas. Entonces, todas las cosas ya nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿A qué clase de vida y qué clase de piedad? Bueno, es a través del poder divino de nuestro Salvador, el que nos ha otorgado como un don algo que perdura. Él nos lo dio a nosotros. ¿Por qué? ¿Porque Él tenía que dárnoslo? Fue un regalo. Todas las cosas nos las dio como un regalo, como un don, ¿cierto? Y es algo que perdura, no es algo que fue por un momentico, sino que se mantiene. Todas las cosas para la vida espiritual
y todas las cosas para la piedad cristiana aquí, porque a veces pensamos que la vida espiritual va a ser cuando lleguemos allá, donde el Señor. Pero eso va a ser, tiene que ser aquí, para que podamos vivir una vida espiritual en victoria, de la mano del Señor. Y obviamente la piedad cristiana, no para el más allá, sino para aquí. En esta carta el apóstol usa la palabra conocimiento varias veces. Mediante el conocimiento, dice en el 3, ¿no? Terminando la última parte. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ese tipo de conocimiento del que escribe Pedro aquí, no es cualquier conocimiento. No es como una percepción de algo intelectual. Todos tenemos un conocimiento en el área en la que nos desempeñamos, ¿cierto? El conocimiento de la razón, intelectual, profesional. Este conocimiento del que habla Pedro aquí es un conocimiento que va mucho más allá. Es un experimentar a Dios y a Cristo con un resultado diferente a lo que nosotros somos. Es decir, un resultado que nos transforma en todo sentido de nuestra vida. Es a ese conocimiento al que está aludiendo Pedro en esta epístola. Un conocimiento pleno, completo del Señor, de Dios, del Señor. Es un conocimiento superior. En la antigüedad, ese conocimiento superior lo tenían o lo querían determinar como conocimiento superior los gnósticos. Ellos cogían la parte mística y decían que ellos eran los únicos que tenían ese conocimiento superior. Y es obviamente una forma sectaria y es una cantidad de herejías que sacan y de cosas que no son. A través del conocimiento podemos llegar a Dios. Es decir, tiene que ser por lo que nosotros también hagamos. ¿Sí? Pero este conocimiento del que habla Pedro obviamente no va a lo que, no alude a lo que estaban hablando los gnósticos, sino que es un conocimiento, la palabra no es gnosis, sino epignosis, que es mucho más, es un conocimiento superior y alude precisamente a que conozcamos a Dios y a Cristo con un resultado transformador para nosotros. Y es un conocimiento que viene por medio del Espíritu Santo, tomando las cosas de Cristo y haciéndolas reales para nosotros, porque el conocerlo a Él es la vida eterna. Y eso es lo que nos debe importar, conocerlo a Él. Nosotros podemos confiar en el Señor y no conocerlo realmente. Hay mucha gente allá afuera, inclusive, no digo que aquí adentro, pero sí en el medio cristiano, que dice que conoce a Dios, y que confía en Dios, y que Dios es, y que yo creo, pero realmente no conocen a Dios. Es como si le preguntaran a uno, ¿usted conoce al presidente? ¿Usted qué diría? ¿Sí lo conoce? ¿Sí? Yo no conozco al presidente. Yo lo he visto hablar, lo he escuchado, conozco sus planteamientos, si lo reconozco en el televisor, si tal vez pasara por mi lado lo reconocería, claro, pero conocerlo, no lo conozco. Si acaso la mujer y las personas que están a su lado lo conocen, pero el resto es muy difícil. Entonces nosotros decimos que conocemos a alguien porque lo hemos visto, porque lo vemos, y pues como parece buena gente, y uno no sabe hasta qué punto esa persona sea totalmente diferente a lo que yo creo. Y realmente yo no lo conozco. Oiga, pero si no parecía, no les ha pasado eso, pero no parecía con esa carita de yo no fui. Y vea todo lo que es capaz de hacer. Pues es exactamente lo mismo. A veces nosotros simplemente tenemos un concepto de Dios, un conocimiento intelectual, porque hemos leído la palabra, porque nos han dicho, porque hemos escuchado,
tenemos un conocimiento intelectual y nos hacemos una idea de Dios y pensamos que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Y es solamente a través del Espíritu Santo que Él toma todo lo de Cristo y nos lo da a conocer. Entonces, al dárnoslo a conocer, nos revela quién es Él. Y eso es lo que hace que nosotros podamos ser transformados. Entonces dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales, ¿qué? ¿A qué se está refiriendo ahí? De su gloria y excelencia. A través de su gloria y excelencia, a través de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿cierto? Valiosas promesas. Estas promesas de las que habla ahí son promesas que se hablaron desde el Antiguo Testamento sobre el Señor Jesucristo y que tienen su cumplimiento en el Señor Jesucristo, pero también aluden a su segunda venida, al establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra y a la entrada al reino de Cristo, a nuestra llegada al reino de Cristo, cuando tengamos que ir. Entonces eso nos hace a nosotros ver, o nos hace tener, más bien nos debería hacernos tener a nosotros un gozo y un deseo por conocerlo cada vez más, ¿cierto? El hecho de que el Señor va a regresar y es una promesa que Él hizo y que Él va a establecer una nueva tierra y un nuevo cielo y que yo voy a poder entrar en su reino, eso debería a mí motivarme a conocerlo más, a tener un mejor conocimiento de Él. Es solo mediante el conocimiento de Cristo que podemos aprender realmente a crecer y convertirnos en verdaderas personas piadosas. La única forma en que puede llegar usted a ser esa clase de persona en este mundo, una persona de carácter totalmente desarrollado, es a través del conocimiento de Jesucristo y de su evangelio. No hay otra forma. Nosotros queremos tomar atajos siempre. Nosotros siempre queremos irnos por las ramas y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y por eso somos tan fluctuantes, por eso somos tan débiles y tan frágiles como sabemos que somos, sí, pero que a estas alturas, por eso también valga el recordar el tiempo, el momento en el que nos bautizamos. Porque pensar ahorita que fue en el 87, eso es mucho tiempo. Son 30 y ¿qué? 4 años, no más. 37 años, 37. 37 años, en mi caso, de conocer al Señor Jesucristo. Y todavía hay necesidad de ver, como dice Pablo, de que se les den los rudimentos básicos. Que todavía tengo necesidad de leche, debiendo ser ya, y dice en otro lado, debiendo ser ya maestros, todavía son como niños, debiendo ya tener alimento sólido, que no solamente que comer alimento sólido, sino que dárselo a otros, usted todavía necesita leche espiritual. Cada uno sabe qué tiempo lleva, cada uno sabe cuánto hace que el Señor me llamó en tal fecha, yo me bauticé en tal fecha. Pues digo el bautismo porque es la fecha en que lo hacemos público, ¿no? En tal fecha, y yo todavía en estas. O no, sí, yo voy volando, voy súper, voy bien. Pero bueno, aquí vamos. Ahora, ¿ha sido por culpa de Él? Porque Él no hay, porque es que yo le pido en oración siempre, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme como tú. Y resulta que no lo hace. Pero es que soy yo el que tranca toda la obra de restauración, de transformación que el Señor quiere hacer en mí. ¿Por qué? Por mi forma de vivir, porque estoy acostumbrado, estoy conforme, no quiero incomodarme a mí mismo, quiero estar bien. O sea, mientras vayan bien las cosas, pues qué problema hay. Esas promesas de las que habla ahí el versículo 4, preciosas y grandísimas promesas, dice, esas promesas intentan capacitarnos para dos cosas. Primero, para ser participantes de la naturaleza divina. No de su esencia, que es diferente, sino de
su naturaleza. La esencia equivaldría a poseer los atributos trascendentes que hacen de Dios el ser absoluto, lo que estamos viendo con el pastor, el tema que estamos viendo de los atributos de Dios, ¿cierto? A poseer los atributos trascendentes, equivaldría a poseer los atributos trascendentes que hacen de Dios el ser absoluto, necesario y totalmente otro. O sea, Él no tiene igual. No hay nada que lo iguale, no hay nadie que lo iguale. Él es otro, en ese sentido de que es único. La naturaleza, en cambio, significa poseer la vida de Dios como fuente. No de sus atributos, como decíamos, incomunicables, sino de su conducta imitable. Sus atributos, su modo de pensar, su modo de amar, su modo de obrar. Y segundo, huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice ahí. Entonces no se puede ser a un mismo tiempo amigo de Dios y amigo del mundo. Veamos lo que dice ahí Primera de Juan 2, la vida antigua de Pedro. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no podemos pretender ser amigos de Dios y ser amigos del mundo. Ahora, Él no nos, ahora no es que, digamos, es que si yo a veces estoy bien con Dios, otras veces no estoy tan bien. Entonces estoy como que le doy cabida a mi carne, a mi naturaleza y peco. Entonces, ¿cómo hago? Pues, obviamente, él también, su oración fue: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cierto? Él nos dice, él mismo oraba, él sabía que no íbamos a poder estar, no íbamos a ser perfectos. Él no está hablando ahí de perfección, pero estamos en ese proceso. Y es allá hacia donde vamos. Pero en ese proceso tenemos nosotros que actuar. Muy bien. No se puede ser puro y a la vez corrupto. Ahí adelantico, ahí también en 1 de Juan, capítulo 3, los versículos 3 y 9, dice: todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Cómo así? Entonces, ¿quién se purifica? ¿Él me purifica o yo me purifico, como dice ahí? Él me purifica, pero yo tengo que mantenerme, cuidarme, ¿cierto? Y el 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ah, ahí está la clave. ¿Cómo hago para purificarme a mí mismo? No practicando el pecado. Y en la medida en que yo no practico el pecado, Dios me purifica. ¿Cierto? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí viene una pregunta que me surge ahorita. No puede pecar. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La pregunta es: ¿por qué peco? Si soy nacido de Dios. ¿O por qué peco? ¿Será porque no he nacido otra vez? De la simiente. Entonces tenemos que tener nosotros una disposición, nuestra voluntad entra ahí también, a no pecar, para que seamos purificados. ¿Ok? No se puede ser puro y a la vez corrupto. Nuestra transformación espiritual exige dar de baja a los esquemas del mundo. ¿Qué dice Romanos 12:2? ¿Se acuerdan? Eso no lo sabemos de memoria. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Para que seamos
para que la voluntad de Dios se pueda hacer en nosotros. Esa voluntad agradable y perfecta. No es amoldarnos nosotros a lo que da el mundo, sino por el contrario, no nos conformemos, no nos amoldemos a esa voluntad del mundo, a esa forma de pensar del mundo. Ya tenemos, si hemos nacido de nuevo, si somos nacidos de Dios, tenemos que tener una forma nueva de pensar. Porque puede que digamos que sí nacimos de nuevo, que somos nacidos de Dios, pero si nuestra forma de pensar sigue con la misma que tenía antes de conocerlo a Él, ¿qué pasa ahí? Sigo como dice el mundo que debo ir. Y entonces mi vida espiritual no existe o es de muy baja calidad. ¿Cierto? Aquí está implicada toda la lucha entre nuestra nueva naturaleza, que es divina, y la vieja naturaleza, que es mundana y pecaminosa. Romanos 6:12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuando algo reina o alguien reina sobre, está mandando, ¿no? Y la persona que está bajo ese reinado tiene que obedecer. Entonces, si reina el pecado en nosotros, vamos a obedecer al pecado. Entonces, aquí nos está dando es una orden, no nos está sugiriendo, nos está dando una orden. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no lo obedezcan en sus concupiscencias. En los versículos 5 al 7 tenemos lo que nosotros debemos hacer. En los primeros, ¿qué era lo que era? Lo que habíamos dicho, que es lo que se hizo para nosotros, ¿cierto? Y aquí es lo que nosotros debemos ir haciendo o hacer para ir edificando nuestra casa espiritual sobre la fe con la que nos hemos apropiado de esas preciosas y grandísimas promesas. Pedro nos da una relación ascendente de virtudes cristianas que, una vez establecidas en nuestras vidas, harán que demos frutos en el verdadero conocimiento de Dios. La vida que viene del conocimiento de Dios solo puede traer bien para nosotros y para los demás, obviamente. Fracasar en la decisión de crecer en Cristo trae consigo la incapacidad para recibir las bendiciones recibidas con la conversión, a tal punto que se olvida o ignora nuestra identificación con Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ahí nos dan un listado, ahorita viene, ya vamos a comenzar a ver ese listadito de esas palabritas que a veces en varias de ellas el significado original o el significado que se usa bíblicamente ha sido cambiado, o no ha sido cambiado, sino que ha ido cambiando con el tiempo. Así como se le ha quitado de pronto algunas cosas que son de peso. Por ejemplo, la palabra Señor hoy la utilizamos para cualquier persona, ¿no? Para cualquier hombre, para cualquier... Decimos sí Señor, no Señor, bueno Señor, está bien Señor, no sé qué. Pero no, para nosotros tiene una connotación diferente a como se usa, por ejemplo, en la palabra. Entonces, así con diferentes palabras también se usa con una connotación diferente. Y por eso a veces nosotros las entendemos como las conocemos ahora. Y no las entendemos como fueron o con el mismo trasfondo con que fueron escritas. Entonces, la vida que viene del conocimiento de Dios solo puede traer bien para nosotros y para los demás. Fracasar en la decisión de crecer en Cristo trae consigo la incapacidad para recibir esas bendiciones que Dios nos ha dado. Algo que notamos en estos versos es que solo cuando ya compartimos la divina naturaleza, nos es posible poner empeño y tesón, esfuerzo y vigor personal en la adquisición de las virtudes que
configuran el carácter cristiano. O sea, solamente cuando tenemos ese conocimiento es que nosotros vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer, poner lo que nosotros debemos poner. ¿Okay? Porque volvemos a decir, esto no es solamente de parte de Dios, Él ya dio todo lo que tenía que dar. Todas las cosas para la vida y para la piedad ya nos han sido dadas. Ahora nos toca a nosotros. Si nos damos cuenta, dice en el 5, vosotros también, o sea, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Poner toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? Porque huyeron de la corrupción y quieren ser partícipes de la naturaleza divina, o son partícipes de la naturaleza divina. Entonces ustedes también poniendo toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Es como es ser activos, ¿no? Es ponerle, como decíamos ahorita, empeño, actividad, hacer las cosas como debemos hacerlas, quitar la pereza de encima. Es ser activo, no caer en esa pereza que mata. Si nos damos cuenta, la pereza, el libro de Proverbios está lleno de versículos que hablan contra la pereza y a favor siempre de la diligencia, ¿cierto? Es poner atención, es poner esmero, interés, o sea que debemos poner todo nuestro empeño porque hay que huir de la corrupción en la práctica de la virtud. Entonces veamos, ya comenzamos a ver nuestras palabritas, lo que tenemos que añadir nosotros. Entonces dice que tenemos fe, ¿no? Poniendo también toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, que es una fe que no es la fe salvífica, o sea, no es la fe inicial por la que fuimos salvos, la que conocimos al Señor, sino que es una fe que se mantiene constante, en una actitud constante de creer, de saber que Dios, que soy hijo de Dios y que Él está ahí conmigo, de mantenerme en esa actitud de fe continua. Entonces, a esa fe, que es una fe activa, es una fe vigorosa, es una fe que está viva. A veces nuestra fe es un poquito moribunda, por no decir que está muerta. Está moribunda en muchas ocasiones. Y esa fe tiene que ser una fe viril, una fe enérgica, porque dice, añadid a vuestra fe virtud. Esa virtud tiene que ver con, dice, en lo que leí, que no lo leí más allá, dice, viene del vir. Esa primera parte de la palabra virtud tiene que ver con la virilidad, o sea, que haya energía, que haya fuerza. Entonces, vamos fijándonos que no es una virtud como la que nosotros creemos que es. La virtud a veces lo vemos desde el punto de vista moral simplemente, ¿sí? De que la mujer virtuosa a veces creemos que es una mujer que es linda en todo sentido, no solamente. Es una mujer echada para adelante, una mujer que está con energía, una mujer que está viva, que mantiene y que va siempre un paso adelante. No es una mujer simplemente pasiva, una virtuosidad pasiva, no es una virtud. La virtud no es pasiva. Entonces esa virtud va más allá de algo moral simplemente y es algo que denota valor, que denota excelencia. Tenemos que ser excelentes, eso es lo que denota esta palabra virtud, excelencia y hasta heroísmo. Hacer proezas, no por hacerlas, sino porque tenemos el valor para poder hacer todo eso. Muy bien. A esa virtud, ¿qué le añadimos? A la virtud, conocimiento, otra vez el conocimiento. Volvemos y decimos, el conocimiento no es el que tuvimos cuando de Dios, o no tuvimos de Dios, perdón, que no es el conocimiento que tuvimos de Dios cuando lo amamos por primera vez, sino que, y al ser amados obviamente por Él, no es porque nosotros lo hayamos amado, sino porque Él nos amó a nosotros primero, ¿cierto? Sino porque es un conocimiento que va mucho más allá.
como decía hace un momento, un conocimiento superior. Es tener una mejor o una mayor comprensión de la naturaleza misma de Dios que compartimos con Él. Este conocimiento denota crecimiento. Entonces, la virtud denota valor, excelencia, ¿cierto? Y el conocimiento denota crecimiento. Crecimiento. Al conocimiento o crecimiento, ¿qué le añadimos? Le añadimos dominio propio, por medio del cual el hombre se domina a sí mismo y a sus emociones y sus pasiones. La templanza o dominio propio es algo que nosotros necesitamos para que el conocimiento no sea turbado por la pasión o por los excesos. De saber dominar lo que hay en nosotros. Porque es que a veces con Dios nos manejamos muchas veces por emociones. Y somos apasionados y como a veces vemos, estamos aquí el domingo súper apasionados y el lunes somos personas totalmente diferentes. Cambiamos. Porque nuestro dominio no nos deja, o sea, no nuestro dominio, sino porque nosotros dejamos que esas pasiones nos gobiernen. Cuando nosotros somos los que tenemos que gobernar. A la templanza, ¿qué le debemos añadir? Paciencia. Paciencia en las aflicciones, mediante la cual perseverarán en el bien a pesar de las dificultades y no se sentirán en desaliento en la espera de su próxima venida. Paciencia. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que aprender a ser pacientes y van a venir aflicciones. Y es ahí en esas aflicciones donde vamos a poder perseverar, o donde vamos a tener que perseverar, donde vamos a tener que resistir. Esa paciencia habla de eso, de resistir firmes, de mantenernos. No es una paciencia inactiva. No es, no, yo estoy tranquilo porque yo sé que va a pasar así. Y finalmente Dios está al control de todo, entonces yo que me afano. Pero no hago nada. O simplemente dejo que pasen las cosas, pero yo tengo que resistir. Y en medio de esas aflicciones es una paciencia activa también. En medio de esas aflicciones, aprender a descansar en Él. A esperar en Dios. A la paciencia o la resistencia le voy a añadir la piedad, dice ahí, ¿no? La piedad, estamos en el 7. A la piedad, a la paciencia, piedad. Una piedad para con Dios, que le confiere todo el valor religioso que puede poseer la paciencia. O sea, todo lo que necesitamos para que esa paciencia sea acorde con lo que Dios quiere, viene a través de esa piedad. ¿Qué es la piedad? Es buscar ser santos, ¿no? Ser pío es eso, es santo, pío. Por ejemplo, si ustedes han escuchado alguna vez el Papa Pío no sé qué, Pío XII, porque es el Papa santo. Pero a veces de santos no tenían sino eso, el pío. O ni pío. Muy bien. Entonces, es querer como el Padre Celestial. Es querer tener el deseo de imitar sus acciones. Obviamente, vuelvo y digo, no es ser como Dios. No es yo quiero ser igual a Dios, que fue lo que dijo Satanás. Yo me sentaré en el trono. No se trata de eso. Es querer imitarlo a Él. Es ser semejante. Dice, pero sí el Señor Jesucristo dice, imítenme. Como Pablo también dijo, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito al Señor. Entonces es eso, es imitar sus acciones, su obra, su trabajo. Ahí mismo en el versículo 7 ya también, dice, en el versículo 7, sí, pasamos al 7, dice, las últimas dos cualidades son de tipo netamente comunitario. ¿Qué significa eso? Que tiene que ver
con todos, o sea, con las otras personas. ¿Sí? Y estas vienen siendo la corona, por decirlo así, en el crecimiento o en la edificación de todo este edificio. La cúpula. Cuando ponen en la cúpula le ponen a veces le ponen la estrella o le ponen alguna cosa a los edificios, dice ya. O como normalmente nosotros conocemos, la cereza en el pastel, ¿cierto? Dice, ellos son el afecto fraternal que nos da dos motivos para que tengamos ese afecto fraternal, que es ser purificados. Entonces, el ser purificados de los malos hábitos, entre los que sobresale nuestro egoísmo. Y al hacerlo, o sea, al ser purificados de esos malos hábitos, ya estamos en condiciones de amarnos mutuamente con plena generosidad. ¿Sabe que una de las cosas que no nos deja amarnos como hermanos muchas veces? El egoísmo, nuestra forma de actuar. ¿Por qué yo voy a darle la razón a mi hermano? Si yo tengo razón y yo tengo muchos más años aquí. ¿Por qué voy a darle la razón a mi hermano? Si a pesar de que yo soy nuevo, yo conozco más que él. Este lleva tantos años y todavía en las mismas, yo he conocido más, conozco un poco más. Me he adentrado en el conocimiento de Dios y puede sonar muy santo, ¿no? Es que me he adentrado, pero no tengo el suficiente afecto fraternal como para... Sí, puede que tenga más conocimiento, sí, pero en medio de ese amor y el dejar de lado mi egoísmo, puedo enseñarle, ¿por qué no? Y aprender también de esa persona, porque tampoco es que no vaya a aprender nada de él. Pero sí puedo dejar mi egoísmo, dejar mi, mi soberbia, deshacerme de eso. Y cuando me deshago de eso, puedo amar a los demás como debo amarlos. Tener un compañerismo, como orábamos hace un rato también, a pesar de las diferencias que haya, porque hay diferencias, aquí ninguno de nosotros es igual, gracias a Dios, ninguno de nosotros es igual al otro. Todos pensamos todos pensamos de forma diferente, pero nuestro espíritu, el espíritu tiene que ser el mismo. Y al ser ese mismo espíritu, un mismo sentir, nos va a llevar a amarnos y a respetarnos y a honrarnos y como también leíamos al comenzar la reunión en la oración, a sujetarnos unos a otros, a estar ahí para cuando me necesite, que fulanito está pasando por situaciones difíciles, que pueda venir a mí, que pueda ir a un hermano también y decirle, vea, estoy pasando por esto, pero si voy y me juzga, si voy y me señala, si voy y me da 3 cachetadas y... Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir, Señor, Señor, ayúdame, ¿cierto? Entonces es gente a veces que precisamente no va a otros hermanos para evitar eso, para evitar el ser juzgado, el que me señalen, el que me digan, o que también en esa confianza que le doy, después como que sentirme, oiga, como que ese me está mirando y me está mirando y ¿será que está pensando en lo que le conté? No hay la total seguridad de que esa persona mi secreto, por decirlo así, quedó guardado, sino que, y me siento juzgado. ¿Sí? Entonces, cuando yo me deshago de todo eso, ¿qué hago? Puedo tener un afecto fraternal con los demás. Puedo tener ese compañerismo que Dios quiere que tengamos. Amén.
Muy bien. Y el otro es que somos nacidos de Dios, dice ahí también, decíamos somos nacidos de Dios, hemos nacido de nuevo. Y como hemos nacido de nuevo, somos hermanos entre nosotros. Somos hermanos, todos nosotros somos hermanos en Cristo. Y ese simple hecho, digamos simple entre comillas, ese simple hecho debería hacer que nosotros tuviéramos afecto los unos por los otros. Que pudiéramos entender que yo no soy superior a ninguno de mis hermanos. Yo no soy superior, yo no tengo por qué mirarlos por encima del hombro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que es mi hermano. Y yo no tengo por qué mirar al otro como si fuera menor o como si fuera mayor que yo, porque es que se lleva tanto tiempo aquí, ¿no? Todos somos hermanos en Cristo y debemos amarnos de forma fraternal, porque somos hijos nacidos de Dios, no es de cualquier simiente, una simiente perecedera, dice la palabra, sino que hemos nacido de Dios. Y por último, el amor. Al afecto fraternal, ¿qué le debemos añadir? El amor. Es un amor incondicional. Ese amor es la cima y la corona, el lazo y la forma vital de todas las otras cualidades. Es como, otra vez decimos, la cereza en el pastel. Con eso es como un moñito con el que cogemos todas las otras cualidades y las encerramos a través del amor. Es en el amor. Un amor ágape, un amor como el que Dios nos demuestra, nos demostró y nos seguirá demostrando. No es cualquier clase de amor. Es darlo todo sin condiciones. Y ahí para eso podemos ver todo lo que es el amor en 1 Corintios 13. Ahí nos detalla exactamente cómo debemos amar y qué es el amor. 1 Corintios 13. El amor es, y ahí viene toda la lista de lo que es el amor. Muy bien. Aquí termina el listado ascendente que Pedro hace sobre lo que debemos nosotros tener. Y el versículo 8 dice que, porque si estas cosas, ¿cuáles? Todo ese listado que vimos, ¿no? Todo lo anterior. Si estas cosas están en ustedes y abundan, no solamente están, sino que son abundantes. Cuando abunda, ¿qué sucede? Que no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con base en ese versículo fue que comencé a verlo del tema. Pero esto fue la parte final y ya dije, no va a ser el centro como tal de la prédica, sino más bien el que nosotros entendamos que tenemos que dar fruto. No los dejaré estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Habla en referencia al fruto del Espíritu Santo. Si vemos todas estas cualidades, ¿qué son? Varias de ellas están en lo que conocemos como el fruto del Espíritu, que también está en Gálatas. ¿Cierto? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, dominio propio, paciencia. El fruto del Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. No podemos, por más de que lo intentemos. El mundo nos está tratando de llenar de humanismo todo el tiempo. Nos está diciendo, tú puedes, saca el tigre que hay en ti, descubre el campeón que hay en ti, haz esto, al otro, energía positiva. Bueno, toda la forma en que el mundo nos está bombardeando todo el tiempo para que
nosotros seamos los que hagamos eso. Y hay gente que lo hace por cantidades. ¿Hay cristianos que lo hacen? También. Lastimosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros somos los que podemos hacer eso, somos los que tenemos que hacerlo. Pero aunque sabemos, aunque nos dimos cuenta y vimos que sí, nosotros tenemos que poner nuestra voluntad, tenemos que obedecer, tenemos que dar pasos, la obra la hace el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra, ¿qué tengo que hacer yo? Dejar que sea el Espíritu Santo, que sea el conocimiento que voy adquiriendo pleno de Dios, el que haga eso en mí. Volvemos a lo que veíamos en el principio. Por eso nosotros debemos rendirnos a Él. ¿Cuándo? Hoy. Y mañana también. Entonces mañana diga hoy. No diga ayer, diga hoy. Debemos presentarnos definitivamente a Él y luego sacar, extraer del Señor Jesucristo, del mismo Señor Jesucristo, el fruto del Espíritu. Ya que Él es la vid y nosotros los pámpanos. No es más. Nosotros tenemos que ser unos buenos pámpanos. Porque pámpano que no da fruto, pámpano que es cortado. Si creemos que somos un arbolito, dice también que el hacha está puesta a la raíz. Entonces, por donde lo veamos, tenemos que dar fruto. Somos los pámpanos. Debemos ser creyentes que llevemos fruto. Él no quiere que estemos ociosos. Esa palabrita así es. Cuando dice ni sin frutos, indica que debemos estar produciendo algo. Bueno, la pregunta es, ¿qué estoy produciendo yo? ¿Qué está produciendo usted? ¿Cierto? ¿Nuestra vida está influyendo a los demás? ¿Nuestra vida está siendo un ejemplo para otros? ¿Los otros están viendo ese carácter cristiano realmente? ¿O están viendo ese carácter mundano que caracteriza a tantas familias? O porque son muy blandengues, o porque son muy regañones, o porque son unos peleones por todo, porque son esto, porque son lo otro, porque... Y ese carácter es el que identifica a una familia. ¿O es el carácter de Cristo el que nos está identificando? Si realmente hemos nacido de nuevo, no podemos ser sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto visto descansa en el conocimiento de Él. Veamos lo que dice Romanos 8:13, que es algo de lo que tenemos que hacer. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Romanos 2, del 5 al 10 dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y Proverbios 16:12. Aquí
también tenemos que tener en cuenta eso, porque a veces nos creemos que somos los que santos y los que, me has dicho, a mí no me gana nadie. Yo soy bueno, soy santo. Y el 16:2 dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Yo estoy obrando bien, yo soy un buen tipo, soy un buen cristiano. Pero Jehová pesa los espíritus. Mis hermanos, tenemos que ver qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana. Cómo la estamos llevando y cómo la estamos manejando. Porque si nosotros somos los que estamos al frente de nuestra vida cristiana, estamos errando. Porque no hemos dejado que sea Dios el que maneje nuestra vida cristiana. Que sea Él, el Señor Jesús, a través de su Espíritu, el que dirija nuestras vidas. El problema es ese, que hemos nosotros tomado las riendas de nuestra vida cristiana, porque es nuestra vida cristiana, y la utilizamos cuando nos conviene. La utilizamos a conveniencia. Pongo una cara aquí cuando estoy con ustedes y otra el lunes ya diferente. Les quiero leer la parte de lo que inicialmente había escrito sobre la ociosidad. A veces nosotros tomamos la ociosidad como algo en cierta forma bueno, ¿cierto? Un rato de ocio que es estar tranquilos, pasar un ratico en la playa, leyendo o escuchando música, o en mi casa, o nada que me impaciente, ¿cierto? Así. Pero la ociosidad en la Biblia no solo se refiere simplemente a esa falta de trabajo o actividad física. Estoy en un rato de ocio. Se trata de una actitud de indiferencia, apatía y falta de compromiso con la responsabilidad personal y la vida en comunidad. Y se caracteriza por la indolencia, la falta de esfuerzo y dedicación en las tareas y responsabilidades. Entonces, cuando digamos voy a tener un ratico de ocio, la forma en que pensamos del ocio nosotros es la que el mundo nos ha dicho, que es descanse, usted no necesita. ¿Y es bueno descansar? Claro, es necesario. Necesitamos descansar. Pero no ser indiferentes, no ser irresponsables con lo que tenemos que hacer. La apatía es un desinterés por las necesidades y el bienestar de los demás. El desprecio por el trabajo obviamente es considerarlo como una carga, una obligación. Y fíjense que en Proverbios también habla sobre el trabajo, ¿no? El que trabajemos y vamos a ser prosperados, vamos a poder tener la mano del diligente, dice, lo prosperará. El que trabaja. El perezoso mete su mano y ni siquiera quiere llevarlo a la boca, dice. Es esa clase de ociosidad a la que hace alusión el texto de Pedro. Cuando somos apáticos, cuando somos indiferentes, irresponsables, cuando tenemos falta de compromiso. La Biblia presenta a la sociedad como una actitud negativa que puede llevar a consecuencias espirituales muy fuertes. Y obviamente también hay consecuencias sociales. Y como decía hace un rato, Proverbios está lleno de versículos contra la ociosidad. ¿Su antónimo cuál es? La diligencia. ¿Ustedes saben por qué, los que vieron alguna vez una película de vaqueros, por qué se llamaba diligencia o qué era la diligencia? Era la carreta o el carruaje que llevaba el correo y ahí también la parte financiera, las bolsas que era la que generalmente los cuatreros y los ladrones robaban, la diligencia. ¿Y esa diligencia cómo iba? Eso era rápido, tenía que ir de pueblo a pueblo, pero rápido, antes de que la robaran.
¿cierto? Era una cuestión de diligencia y tenían que estar pendientes todo el camino de que no salieran los indios ¿qué? Los cuatreros, los malos, a robarlos. Tenían que estar todo el tiempo pendientes. No iban, ahí veremos, ahí los caballos saben por dónde van. Dejemos que ellos nos lleven, porque generalmente también los caballos sabían para dónde iban. Sabían más que los que los montaban a veces. Bueno. Su antónimo es la diligencia. La ociosidad lleva a la pobreza en todo sentido, a la frustración y la falta de realización personal. Les doy unos versos solamente. Colosenses 3:23, Primera Tesalonicenses 5:14. Y ahí vemos que esos pasajes nos muestran que tenemos que ser responsables por el bienestar. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y Primera Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Podemos ver a una persona como que la vemos baja de nota, como que no quiere volver a la iglesia, como que no quiere que le digan nada, como que ay, no, todo le resbala. Animémoslo, llamémosle la atención. Llamarle la atención no significa regañarlo. Sí, sí, ¿usted dónde andaba? No, llamarle la atención es, hombre, lo estamos extrañando, ¿qué está sucediendo? Vea. Y levantarle el ánimo, volverlo, restaurarlo, dice, ¿no? Entonces aquí en esos pasajes vemos que tenemos que ser responsables por el bienestar de los demás. Como hermanos, en el amor fraternal, debemos hacerlo. Amonestar a los ociosos no se trata de juzgar o condenar, lo que decía un rato, sino de ayudarlos a reconocer sus errores y pecados y crecer en responsabilidad y compromiso. Pero ¿qué puedo hacer si soy ocioso? Porque podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Oiga, yo me he dado cuenta que soy ocioso. ¿Qué puedo hacer? Entonces, si uno se reconoce como ocioso, ¿qué puede hacer? Primero, arrepentirse. No hay otro. Lo primero que tiene que hacer es, Señor, perdóname, he sido un ocioso de primera. He pecado contra ti. Y lo que dijimos ahorita, en medio del amor fraternal, busque ayuda, busque un hermano que lo ayude, un mentor que lo motive, que lo mueva, le pegue su pellizco, como hacían las mamás. Muévase, y uno se movía así, ¿no? Un pellizquito de monja, como dicen. Entonces, arrepentirnos, pedirle sabiduría a Dios, conocerlo, hacer lo que estamos viendo, buscarlo a Él y comenzar a ser diligentes. Y en eso tenemos que aprender a definir nuestras prioridades. Dios primero que todo. Y ahí viene el resto añadido. Buscar un propósito. A veces esa ociosidad viene porque no sabemos para dónde vamos. No sabemos qué hacer, cómo hacerlo. Entonces buscar propósito. ¿Y dónde encontramos ese propósito? En su palabra. Es en la palabra donde vamos a encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros. No va a ser en otro lado. Amén. Muy bien, mis hermanos, eso era lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. Debemos cambiar nuestra actitud con respecto a nuestra vida cristiana y comenzar a dar frutos. Frutos, dice también la palabra, frutos dignos de arrepentimiento, pero estos frutos son el fruto del Espíritu Santo, que sean evidentes en nosotros. A veces sí, a veces están en nosotros, pero a veces no son evidentes. No los hacemos evidentes. Tienen que ser evidentes. El fruto del Espíritu tiene que mostrarse, tiene que dejarse ver en nosotros. Y no porque nosotros queramos mostrarlos y pasar por, sino porque ya vienen de nuestro interior. O sea, son parte,
están en nosotros ya. Y de eso es lo que vamos a hablar y de eso es lo que vamos a compartir. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya, porque bendice nuestras vidas con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que cada una de estas cualidades y características de este fruto, Señor, sean evidentes en nuestras vidas. Que podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, que tengamos el valor también para dar pasos necesarios y suficientes, Señor, para conocerte, pero también para llevarles a otros, Señor, a que te conozcan a ti. A resistir en las aflicciones, a resistir, Señor, a ir siempre dispuesto, Señor, sabiendo que tú estás en control de cada una situación, pero que en la medida en que nosotros resistamos todas esas cosas que nos pasan, sigamos adelante, Señor, a ser pacientes, a saber que tú estás, Señor, con nosotros y vas a venir un día por nosotros y vamos a poder estar allí y nos gozaremos de todo, Señor, lo que nos haya sucedido, que haya venido, Señor, y te haya glorificado en nuestras vidas. Gracias te doy por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Porque esa palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y aún las coyunturas de nuestros huesos, Señor. Hasta los tuétanos dice que llega. Señor, queremos aprender a conocerte, queremos aprender a vivir para ti y que ese fruto de tu Espíritu sea evidente en nuestras vidas. Queremos ser unos hijos tuyos de los cuales tú puedas alegrarte, Señor. Así como dijiste de tu Hijo, del Señor Jesucristo, que te complacías en Él, que te complaces en Él, te complacías en lo que Él hacía y estaba haciendo como hombre, que te puedas complacer en nosotros, Señor, porque somos evidencia de que tú eres un Dios justo, santo, bueno, amoroso, lleno de misericordia, de bondad, y que no quieres que ninguno se pierda, Señor. Por eso queremos también aprender a llevar tu palabra a otros, para que nuestras vidas tengan, Señor, o podamos sentirnos útiles, Señor. Aunque tu palabra dice que haciendo lo que debemos hacer, deberíamos sentirnos y llamarnos siervos inútiles. Pero aún en medio de ese servicio inútil, podemos sentirnos útiles al colaborar de alguna manera en el crecimiento de tu reino. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a amarnos, a soportarnos y a someternos unos a otros, Señor. En Cristo Jesús, gracias Dios. Amén.